Buenas tardes. Siendo exactamente las 13 horas de Argentina, damos comienzo a la asamblea del año 2025 de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Comienza válidamente porque, tal como está establecido en nuestro reglamento, la asamblea funciona cualquiera sea el número de los miembros presentes, de modo que ya estamos funcionando. En primer lugar, voy a dar lectura a la lista oficial de los miembros plenos que tienen derecho a estar en esta asamblea y a presentar ponencias, a votar, etcétera. Son los siguientes: Juan Carlos Salvi, Cletson Tiago Alves de Sousa, Valentina Amorosino, Jorge Eduardo Arbeláez Orejuela, Joan Luis Arana Alencastre, Julián Bernstein, Inés Boliñas, Jaime Bortz, José Martín Castro Manzano, María Cecilia Colombani, Silvia Contaldo, Marcone Costa Cerqueira, Rafael Cúnzulo, Claudia D'Amico, Marta Danieli Reboc, Luis de Boni, Cecilia Devia, Carolina Durán, Alfredo de Jesús Flores, Ricardo García, Cecilia Giordano, Carlos Andrés Gómez Rodas, Juan José Herrera, José de Jesús Herrera Ospina, Clemente Uneus Allende, César Osvaldo Ibarra, Emanuel Laca, María Elisa Ladrón de Guevara, Olga Larre, Celina Lertora Mendoza, Ricardo Eugenio Lima, Joao Lupi, Alonso Loza, Fernando Martín de Blasi, Paulo Martínez, Nicolás José Martínez Sáenz, Enrique Mayocchi, Jorge Medina, José María Felipe Mendoza, Vitsu Morales Huitzil, Nicolás Moreira Alanís, Carlos Artur Ribeiro do Nascimento, Fernando Campo, Mariano Pérez Carrasco, Ignacio Pérez Constanzó, Gregorio Piaya, Emiliano Primiterra, Walter Redmond, Nelson Ramiro Reynoso Fonseca, Beatriz Reyes Oribe, Diana Elizabeth Reyes Cepeda, Laura Sandoval, Jorge Augusto da Silva Santos, Laura Lisa Soto Rangel, Estefanía Sotocorno, Michael Joney Sousa, Veiga Becerra, Joao Antonio, Susana Violante y Leonor Javier. Esta sesión está siendo grabada como parte de las actas y por consiguiente yo voy a ir tomando nota de las personas que van entrando y que figuran en esta lista y por lo tanto están habilitados para votar y participar en esta asamblea. En segundo lugar, corresponde que indique cuál es la orden del día de hoy, aun cuando esto ya ha sido enviado, pero de cualquier manera es parte de la obligatoriedad de los requisitos de la Asamblea. La orden del día consta de los siguientes puntos. Primero, validez de la Asamblea y autoridades. Segundo, informe de la Coordinadora General, actividades de la red desde la anterior asamblea y actividades pendientes. Congreso y revista. Tercero, informe sobre el 20º Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval, que estará a cargo de César Ibarra, su coordinador. Cuarto, resolución sobre el coloquio Intercongreso 2026, que será presentado por su coordinador Vitsu Morales. Avances del Congreso 27 de la red, presentación de algunas ideas o ponencias. Sexto, informe y resolución sobre renuncias y sus formas. 7. Resolución sobre injurias o destratos a la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. 8. Resolución sobre la elección y control de evaluadores, qué actividades hay que evaluar y cómo. Y último punto,
presentaciones espontáneas. De modo que vamos entonces a dar comienzo con la orden del día. En primer lugar, con respecto a la validez de la Asamblea, tal como ya he dicho, nuestra reglamentación establece que la Asamblea será válida cualquiera sea el número de los miembros presentes. En estos momentos tenemos Celina Lertora, Jorge Augusto da Silva Santos, Alonso Loza, César Ibarra, Silvia Contaldo. De modo que con ellos comenzamos entonces la asamblea y yo voy a dar entrada a los que vayan pidiendo la participación. Corresponde el segundo punto del día, el informe de la coordinadora general, es decir, el informe que corresponde a las actividades que se han realizado desde la asamblea anterior, que fue en septiembre de 2024. Mi informe consta de dos partes. En primer lugar, las actividades realizadas y en curso. Este será un informe de lo actuado desde la celebración del 19 Congreso en forma resumida porque toda la información se ha dado en su momento y está subida a la página. Primero, la publicación de dos números de revista medieval y americana, el segundo semestre del 2024 y el primero del 2025. Segundo, libro de homenaje a Tomás de Aquino por la celebración del centenario aparecido a fines del 2024, coordinado por Rafael Cúnsul y Celina Lertora con 16 colaboraciones. La obra es un libro electrónico y está subida a internet con link en la revista también. Tercero, comenzó el proyecto de bibliografía tomista latinoamericana que ha adelantado poco lamentablemente. Sería necesario reorganizar el proyecto con la ayuda de los nuevos coordinadores. Cuarto, homenaje a Laura Corso por el primer aniversario de su fallecimiento. Se había proyectado un libro, pero luego se vio la conveniencia de dedicar un número de la revista el primero de este año, asegurando mayor difusión. El profesor Fernando Estrada, viudo de Laura, estuvo plenamente de acuerdo y agradece con una breve nota en dicha publicación. Quinto, está en marcha con poco avance el proyecto de elenco de cátedras de filosofía medieval en Latinoamérica. Se considera conveniente rearmar el proyecto con ayuda de los nuevos coordinadores. Sexto, está organizándose el tramo final del 20º Congreso coordinado por el magíster César Ibarra, que informará a continuación. La segunda parte de mi informe son las nuevas actividades y propuestas. La primera propuesta es la del Intercongreso 2026, en el punto correspondiente al orden del día será tratado. Y segundo, la propuesta inicial del 21º Congreso Latinoamericano, que será tratado en el orden del día. En cuanto a mi informe, en los puntos que siguen son propuestas a considerar, debatir y votar. Con respecto a las dos, a lo anterior, solicito su aprobación en el caso que estén de acuerdo o alguna objeción o impugnación que en ese caso será tratada específicamente. Paso entonces al punto de integración de la Comisión Directiva Coordinadora. La comisión actual está compuesta por 5 miembros conforme se resolvió en la Asamblea del 2024, que se redujo el número porque más eran realmente muy complicado ponerse todos de acuerdo con los horarios, etcétera. Se proponen los mismos miembros. Silvia Contaldo de Brasil, Osvaldo Ibarra de Colombia, Bitsu Morales de México, Nicolás Moreira Lanís de Uruguay y Susana Violante. Se proponen estos miembros y como están presentes, cuando llegue la oportunidad de tratarse, voy a solicitarles que manifiesten su aprobación. En ese caso ya serían confirmados directamente en esta asamblea. Paso al tema de la comisión asesora.
La experiencia de los últimos años ha mostrado la inconveniencia de tener una comisión asesora de consulta obligatoria a todos sus miembros para que la coordinación tome resoluciones concretas. Algunos miembros no consideran que sea un tema de su incumbencia propia y no responden. En otros casos, la propuesta no se entiende bien o se contesta desde posiciones muy personales sin tener en cuenta las objeciones y características de la red. Es muy valioso lo que hacen, se agradece, pero resulta eh, inconveniente en, digamos, en conjunto. Por lo tanto, se propone suprimir la comisión asesora como tal y reemplazarla por un banco de asesores que pueden ser consultados individualmente en puntos concretos que la coordinación general necesite consultar. Se propone mantener a los miembros si aceptan la invitación. En ese caso, cuando cada uno sea personalmente invitado, dirá si puede evacuar la consulta o no, simplificando y acortando la tarea coordinadora. Se propone invitar a los miembros actuales y se pueden proponer otros, puesto que es un banco y no una comisión. Si alguno está presente ahora, puede aceptar, si no, quedaría a cargo de la coordinación el invitarlos y si aceptan ya quedan incorporados y en esta asamblea se pueden proponer también otros a ser invitados y si están presentes y aceptan y la asamblea está de acuerdo, quedan también nombrados. Estos miembros de este nuevo banco serían Jorge Ayala de España, Luis Basigalupo de Perú, Rafael Cúnzulo de Argentina, Joao Lupi de Brasil, Ignacio Pérez Contanzó de Argentina, Gregorio Piaia de Italia y Rafael Ramón Guerrero de España. Voy a pasar entonces ahora la palabra al magíster César Ibarra para que haga su informe sobre el Congreso que está organizando y que tendrá lugar la semana próxima. Sí, le acabo de enviar la propuesta también respecto al Congreso 2027, pero en torno al 2026. Estoy tratando de organizar en este punto al doctor Uri Márquez Mendoza, a la doctora Fátima García Loera y a la doctora Tanit, quienes trabajan y residen en Puebla y trabajan en la UAP con la finalidad de poder apoyar en todo este aparato logístico del Intercongreso. Bien, eh, Susana, yo ahora voy a presentar la ponencia completa, pero quería también que hablaran Susana Violante, que está en el comité organizador junto con Vilso Morales, y Emiliano Primiterra, que no sé si se ha conectado, no lo veo. Escuchamos, Susana Violante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, yo fui informada para colaborar con Bitsu en la organización del Intercongreso para el año que viene. Así que bueno, desde Argentina veremos cómo colaborar con él y teniendo en cuenta ya los anteriores eventos en los que hemos participado. Así que sí, vamos a ir viendo con quiénes más eh, podemos contar y cómo repartirnos el trabajo, porque la tarea es bastante ardua y uno también está con otros proyectos, así que la colaboración está, pero quedó a disposición de Bitsu para que nos internalicemos más en esta cuestión. Muchas gracias. Gracias, Susana. No sé si está Emiliano, que es el tercer miembro de la comisión organizadora. No, me parece que no se conectó. Bueno, em, quiero comentar que esta presentación que yo iba a hacer para que Buenos Aires sea sede del Intercongreso debía ser presentada el 31 de julio formalmente, pero no lo hice porque lamentablemente no tuve contestación de las personas a las que invité para el comité académico y como este era un requisito
que se había puesto, no lo pude presentar sin eso y quedó para tratar sobre tablas hoy. Justamente por estos problemas con los comités académicos es que estoy proponiendo que haya una reforma al respecto. Voy a leer entonces el resumen de la propuesta que, como ustedes saben y ha salido publicado, tiene que tener, es breve, tienen que tener un máximo de 1500 palabras. Tiene que estar presentado con la firma del presentante, en este caso soy yo, de modo que queda suplido. El título del evento lo propongo como Intercongreso 2026, Ecos de la Filosofía Medieval en el proyecto de pensar el Antropoceno. La fecha, que tiene que ser año, mes y semana en lo posible, en 2026, propongo que sea agosto porque parece ser un mes que en general, como estamos viendo, es conveniente, y propongo la primera quincena y luego veremos cuál semana, porque a veces esto depende del calendario. En general, también parece conveniente que sea la segunda semana, pero por lo pronto quedaríamos en la primera quincena. La entidad huésped, universidad, fundación, etcétera, sería, y además tiene que aceptar la autoridad de la misma, sería la Fundación FEPAI, que es es mecenas de la red desde hace años y paga todos sus gastos, de modo que pagará esto también. Y desde luego, yo en mi carácter de presidente, representante legal de FEPAI, en este acto, doy la aceptación para que la fundación sea huésped del Intercongreso del año que viene. El comité organizador que hemos propuesto, y que ya hablaron dos de ellos, son Susana Violante, Vitsu Morales Huitzil y Emiliano Primiter. Como dije, no tengo los miembros para el comité académico y en realidad voy a proponer que para los próximos eventos no sea necesario tenerlo. En cuanto al desarrollo y fundamentación, es la siguiente. Conforme al reglamento de la red para sus reuniones, hay un tema central y además se mantienen todos los ejes temáticos correspondientes a sus proyectos y que son iguales para todas sus actividades, como las revistas, simposios, cursillos, conferencias, etcétera. En este congreso que tendremos lugar la semana que viene, el tema, por ejemplo, es inteligencia artificial y medioevo, pero la mayor parte de las comunicaciones versan sobre otros aspectos, escolástica, Tomás de Aquino, Buenaventura, filosofía segunda escolástica, filosofía académica colonial, etcétera. Esto se mantiene igual. En cuanto al tema central, consideramos que en la actualidad un eje esencial en el pensamiento filosófico es la propuesta de pensar el antropoceno, es decir, reflexionar, indagar e investigar sobre la relación del hombre con el mundo circunstante en función de los grandes problemas y desafíos actuales y para el futuro inmediato. Este tema general puede desglosarse en tres ejes temáticos específicos en una numeración tentativa y no exhaustiva: antropología, epistemología y ética. Esta es entonces la propuesta, porque estamos viendo, y estoy viendo yo particularmente, el tema de pensar el antropoceno parece ser una línea filosófica que está tratando de salir de cierto impasse de la filosofía en sus temas más tradicionales, la metafísica, por ejemplo, y convertirla en un pensamiento actual y no solamente en una especie de historia de la filosofía en la que la mayor parte de los trabajos filosóficos resultan ser en estar dedicados a estudiar el pensamiento de un autor del pasado. De modo que por esa razón considero que es importante eh, intentar pensar el antropoceno sin perjuicio de que haya referencias a autores del pasado, sin duda son importantes, pero que la actividad filosófica, la investigación y la producción no se limite solamente a eso. Esta es la idea y bueno,
abro el debate, el que quiera eh, decir algo está invitado, se desmutea y levanta la mano y participa. Hay un saludo de Bitsu Morales para todos. Bueno, si hay alguien que quiera decir algo, los escuchamos. Boa tarde, professora Celina. Boa tarde, queridos colegas dessa nossa América Latina. Professora Celina, eu estou escutando aqui e tentando entender a proposta, mas nesse tema do antropoceno, haveria um autor específico, autores específicos, que nós devêssemos nos apoiar para essa primeira investida dessa relação? Tem algum autor específico dos tempos atuais? Bueno, É porque é um justamente, tema muito vasto, não sí, é? sí, sí, indudablemente es un tema vasto y precisamente yo lo presento así en general porque creo que si sacamos este tema a medida que se vaya conociendo esta propuesta y haya quienes se interesen por darnos más datos de pensadores latinoamericanos que se han ocupado del tema, vamos a poder instaurarlo como un tema entre nosotros, porque Sim, está instalado en Europa, por ejemplo, ¿no? sim, sim. Y en Estados Unidos. Pero en Latinoamérica no parece. Sin embargo, yo conozco personas que se interesan por el tema porque desde hace años coordino una red que también es latinoamericana de ecoepisteme, de temas ambientales, y uno de los asuntos más importantes justamente de los temas ambientales, y ahí ha surgido el tema del pensar el antropoceno, es decir, mirar los problemas ambientales no como una historia de la Tierra independiente del hombre, sino en la interacción con el hombre, cómo ha ido evolucionando también el planeta y en un futuro no demasiado lejano, tal vez otros Sim. planetas del Porque sistema solar. ¿Cómo? nós temos, nós temos no Brasil, o Jorge deve conhecer, Sí, um grande pesquisador chamado Marcelo Gleiser. Você lembra, Jorge? Marcelo Gleiser é um nome muito bom para a Sim, gente sim. pesquisar esse assunto. Eu posso colocar aqui no chat os livros dele. É um pesquisador de renome internacional, né? Claro que o tema é amplo, vasto, mas só como ponto de partida para a gente não atirar para a gente não se mover para lados muito contrários. Vou colocar a referência do Marcelo Gleiser no ujú, chat, tá? muy bien. Bueno, le damos el saludo a Bitsu Morales que dice que tiene que retirarse. Eh, bien. Eh, Gracias por eh, tu referencia y tus observaciones, Silvia. ¿Alguien más quiere decir algo? Me gustaría que hubiera alguna otra referencia antes de pasar a la votación. No, solamente, bueno, acuerdo con lo que comentaba Silvia, yo he estado sí en algunas reuniones que hiciste, Celina, sobre el tema, así que bueno, será cuestión de profundizar más en él y que las personas que están en eso también colaboren para ampliar los temas posibles, ¿no? Para la convocatoria. Claro. Pero en definitiva, sí, siguiendo la línea de lo que decía Silvia, sí, me parece muy interesante y también considero que desde el medioevo hay varias pensadoras y pensadores que de algún modo han desarrollado esta cuestión, ¿no? Muy incipiente, pero tenemos a quienes mencionar, sí.
Sí, un tema que me parece que sería interesante es justamente, a ver, ahora sí, ya enseguida, Alonso, le doy la palabra. Creo que sería interesante hacer un pequeño rastreo histórico de personas que, sin ese título, ¿no? Pensar el antropoceno, que es muy moderno, muy actual, sin embargo, se han Exacto. ocupado de señalar la importancia de la relación hombre-naturaleza, eh, con un intercambio positivo de ambas partes, y no Sí, tal vez considerando a la naturaleza solo como una cosa al servicio del hombre, como ha sido una tradición bíblica, ¿no? Y yo creo que, esta es simplemente una observación mía, que sería cuestión de analizar mejor, que también un cambio en la mentalidad de leer la Biblia cristiana, eh, este, sí. va a ser importante. Bien, quiero comentarles algo antes de darle la palabra a Alonso. Yo tengo un Zoom que no se corta. Ayer lo probé y andaba bien, pero ahora no sé qué pasa, que me dice que va a cortar en 10 minutos. Sin embargo, ayer Ay, funcionaba perfectamente, estuvo abierto 2 horas. Eh, no sé qué pasa ahora, tendré que averiguarlo, de modo que en 10 minutos vamos a tener que volver a entrar porque lamentablemente hay este problema. Eh, Bien, por favor, Alonso, entonces, y luego de su participación, cerramos y volvemos a entrar. Y espero que la segunda vez funcione. Gracias. Bueno, primero que nada, muy buen día. Pues gracias por la invitación a la asamblea. Me entusiasma pues poder conocer un poco más del trabajo de la red. Recién soy miembro hace un poco de tiempo. Y bueno, respecto a la propuesta del tema, pensaba en la posibilidad, bueno, yo mismo en mi investigación cada vez tiendo más hacia un intento, digamos, de historia comparada, y creo que puede ser una perspectiva interesante, incluirlo quizás como dentro de desarrollo de los temáticos, la posibilidad de pues, perspectivas comparadas del mundo medieval con otras cosmovisiones, digamos, más o menos sincrónicas al periodo medieval, que permitan contrastar las formas de ver la naturaleza y demás. Y bueno, yo particularmente he estado trabajando más en el siglo XVI, entonces este momento del contacto con las cosmovisiones americanas y cómo se van también transformando las cosmovisiones medievales en contacto con estas otras. Entonces me parece que dado el tema del antropoceno, podría ser un asunto pues relevante, ¿no? Y bueno, junto con ello quizás también la consideración de la importancia del trabajo interdisciplinario, ¿no? Como dialogar con otros horizontes metodológicos, como la antropología, bueno, la historia del arte, y cosas pues por el estilo, que pueden ayudar a crear esas perspectivas comparadas. Estoy Solamente eso. de acuerdo, justamente también creo que el arte puede tener hay pinturas y esculturas muy interesantes sobre este punto, y también hay alguna poesía, ¿no? Algo de literatura, pero bueno, eh, nosotros no estamos en una entidad de tipo artística, aunque sin duda podríamos incorporar, ¿no? Eventualmente en alguna de nuestras actividades un, un elemento del área estética, incluso para comentarlo y reflexionar acerca de la propuesta artística, ¿no? De modo que me parece muy interesante la observación de Alonso, y yo creo que debemos asumirla, ¿no? Es decir, proponer concretamente que además de estas 3 áreas que yo mencioné, eh, se pueda considerar la cuestión estética, ¿no? Si están de acuerdo, lo podemos Sí. incorporar en el...
Sí, además tenemos varias ilustradoras que se han ocupado de la cuestión de la relación del ser humano con el medio ambiente, ¿no? Y han ilustrado mucha flora en relación con los distintos lugares de la Tierra conocida en ese momento, ¿no? Del mundo conocido en ese momento. Entonces ahí también se puede rescatar bastante esto que decía Alonso, ¿no? Del arte o de la expresión iconográfica. Sí, gracias. Incluso hay algunas fotografías que obviamente son un instrumento bibliográfico, diríamos, y documental, pero que además tienen un interesante eh, cariz estético, ¿no? Por ejemplo, la disminución del caudal de los ríos, eh, la, la tierra que se resquebraja está tomada de una manera que no solamente es un documento de una lamentable realidad, sino que también eh, tiene algo de estético en el sentido de que parece ser también un lamento de la tierra por lo que le está pasando y se puede interpretar así, por ejemplo, ¿no? Así que creo que es muy importante este punto de la estética y yo entonces lo asumo y lo vamos a incorporar a las tres áreas, a los ejes.